100 niños. Y los regalos obviamente son por edades. Tráigase variadito, desde pequeñitos hasta ya más grandecitos. Sí. ¿Qué tal? Qué bueno que está aquí, porque acuérdese que los de los miércoles van al cielo, exactamente. Pues fíjese que ahí tiene usted que se mete un ladrón a una casa y va ahí a oscuras, ¿verdad? Prende la lucecita del celular. Bueno, me imagino que traía celular el ladrón, ¿verdad? O traía una linterna y va y anda buscando. Y oye una voz que le dice: te está viendo Jesús. Se queda quieto y no ve a nadie, ¿verdad? Sigue caminando y vuelve a escuchar que le dicen: te está viendo Jesús. Y alusa. ¿Quién dice eso? Yo. Y alusa y ve que es un perico en una jaula. Le dice: ¿y tú cómo te llamas? Le dice al perico. Y el perico le dice: Moisés. ¿Y quién te puso ese nombre? El mismo que le puso Jesús al Doberman que traes ahí atrás. Bueno, era para que se riera poquito. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de estos personajes del Salón de la Fama de la Fe. Y vamos a ver si usted ha estado viniendo estos días, estos miércoles, porque el primer personaje del que hablamos fue Abel. ¿Y qué aprendimos de Abel? ¿Qué hizo Abel? Una ofrenda, una alabanza de fe. Luego vimos a Enoc. ¿Y Enoc qué hizo? Caminó con Dios. Excelente, mire. Qué bueno que sí vienen los miércoles, le digo que son los que van a ir al cielo. Y luego después de Enoc vimos a Noé. No, sí era, pero Noé. ¿Y qué aprendimos de Noé? Aprendimos a ser obedientes, ¿verdad? Aprendimos de la obediencia de fe. Y hoy nos toca el siguiente personaje. Pero este siguiente personaje realmente, inclusive nos vamos a atorar aquí 2 semanas, tal vez 3, porque hemos llegado al personaje que es, como dicen en algunos lugares, la crème de la crème. Vamos a hablar de ese personaje que es el superstar de la fe. Ese personaje que está supervalorado en las Escrituras y que en varias porciones de las Escrituras lo toman, lo extraen y nos lo ponen como ejemplo de fe. Y estamos hablando precisamente de Abraham, exactamente. Abraham, ese Abraham que tantos escritores del Nuevo Testamento hablan de él para ejemplificar la fe. Pablo utiliza el nombre de Abraham y utiliza la vida de Abraham cuando escribe Romanos 4, Gálatas 3. Y cuando inclusive Pablo nos habla de Gálatas 3, nos está mostrando que cuando nosotros logramos vivir por fe y aprendemos a vivir por fe, nos convertimos en hijos de Abraham, en herederos de la promesa. Eso nos dice Pablo ahí en Gálatas. Así que cuando usted, cuando yo, cuando todos y cada uno de nosotros aprendamos a vivir por fe, vamos a ser herederos, hijos de Abraham. Yo sé que ya lo somos, pero si aún nos falta un poquito, porque ahorita usted después del día de hoy, yo sé que se va a catapultar. Yo sé que después del día de hoy usted va a empezar a vivir de otra manera. Y yo sé que a partir del día de hoy usted va a empezar a tener una relación distinta, diferente con Dios. Así que vamos a aprender a vivir por fe.
Y por eso estamos viendo a todos estos personajes. Usted se va a convertir en un heredero de la fe. Se va a convertir en un heredero de esa superestrella de la fe que es Abraham. Si entendemos lo que vamos a ver de Abraham en estos días o en estas semanas próximas, le puedo asegurar que vamos a tener un tiempo nuevo con el Señor. Y nuestra experiencia o nuestra forma de experimentar a Dios en nuestra vida va a ser de una forma distinta, diferente. Se lo voy a garantizar. Así como las plataformas que dicen, esta está garantizada. Y vamos a iniciar leyendo el pasaje que nos tiene desarrollando esta serie y está en Hebreos 11 a partir del versículo 8. Hebreos 11, 8. Usted me dice, ¿ya? Ahí está. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, versículo 9, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción. Sabemos que el día de hoy, Padre Santo, nos vas a dejar una enseñanza que vamos a poder llevar a la práctica y sobre todo atesorar en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y que nos va a catapultar a otra dimensión, que nos va a llevar a ser mejores hijos. Y te doy ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y hoy de Abraham vamos a ver 3 puntos. De esta enseñanza de Abraham vamos a ver 3 puntos, vamos a entender 3 puntos de su caminar con Dios. Y como le decía, esto nos va a llevar a experimentar un caminar con Dios de una manera distinta. Y estos 3 puntos involucran un dejar, un vivir y un mirar. Otra vez para que nos lo vayamos aprendiendo. Un dejar, un vivir y un mirar. Si queremos experimentar a Dios de una forma que aún no lo hemos hecho, tenemos que tomar en cuenta estos 3 puntos. Y vamos por el primero. Empecemos con un dejar. Y dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Para poder entender estos sucesos, no lo vamos a leer completo, no se asuste, ahorita nos vamos temprano. Es necesario leer Génesis capítulo 12 y capítulo 13, pero yo aquí le voy a platicar y le voy a dar un resumen ejecutivo. Cuando el Señor le habla a Abraham, le dice, Abraham, quiero que dejes tu ciudad, quiero que dejes tu comunidad, quiero que dejes tu casa, tu parentela, tus amigos, tus compas, el crédito de Coppel, todo. Todo. Tienes que dejar a tu gente, tienes que dejar tu casita de Infonavit, tienes que dejar todo y salir de ahí de donde estás. Y quiero que vayas a un lugar, el cual aún no te voy a decir cuál es. Así le dice. Si lo escucháramos en palabras actuales, así le está diciendo. Necesito que salgas de ahí, de tu casa, de tu parentela, y vayas a un lugar al que yo te voy a decir, pero que todavía no te lo voy a decir. O sea, nada más, sal. Tienes que irte de ese lugar. Abraham no sabía a dónde iba a ir.
Abraham no entendía tampoco a dónde lo iba a llevar. No se le dijo a dónde iría, solo se le dijo que tenía que salir, que tenía que ir. Ahora, la pregunta, ya ve que yo luego me hago preguntas, ¿verdad? ¿Por qué le diría a Dios que tiene que salir y dejar todo lo anterior? ¿Por qué le dijo, salte de ahí? Y para poder entender mejor, tendríamos que haber leído el capítulo 11 de Génesis. Por eso le digo, no se asuste, aquí lo vamos a platicar, porque esto lleva bastante lectura. En el capítulo 11 de Génesis nos encontramos con un personaje, o bueno, ya nos viene hablando la escritura acerca de un personaje de nombre Nimrod. Nimrod era un personaje que lideró el mundo, que se convirtió en un principal del mundo, en un líder, y empezó a hacer una transformación. No, sí creo. Empezó a liderar al mundo y los llevó y los encaminó hacia una rebelión del humanismo. ¿Por qué una rebelión del humanismo? Porque empezaron a trabajar y a concentrarse en vivir por ellos mismos y para ellos mismos. Obviamente dejando total y completamente fuera a Dios. Tenemos también que recordar que el Señor se había arrepentido de la creación y fue por eso que le pidió a Noé, ¿recordamos? Que hiciera un arca. Pero pasando el tiempo y volviéndose otra vez a multiplicar los seres humanos, vuelve otra vez una situación similar. No llegaron a los extremos de maldad como lo que platicábamos cuando en el caso de Noé. Sin embargo, estaban empezando a creer que ellos eran Juan Camaney, que ellos podían solos, que no necesitaban a Dios de ninguna manera. Entonces Nimrod empuja a toda esta gente, a esta civilización, a construir un lugar, una ciudad, un centro, donde en medio de todo ello iba a estar una torre, y ellos mismos decían, construiremos nuestra torre hasta los cielos. Vamos a construir una torre hasta los cielos. No necesitamos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos para construir, todo nos lo hemos ganado nosotros, todo lo hemos hecho nosotros, nadie me ha dado nada, vamos a construirlo porque nosotros podemos hacerlo. Se los estoy parafraseando, ¿verdad? Claro que tienen de tarea leer Génesis 11, 12 y 13. En otras palabras, no necesitamos a Dios. Es más, haremos esa torre tan alta que llegaremos hasta los cielos. Tenemos todo, tenemos inteligencia, tenemos recursos, tenemos tecnología y nuestro esfuerzo. Estaban totalmente dejando fuera a Dios. ¿Les suena conocido? ¿Habrá gente así actualmente que piensa que todo está solucionado, que son buenas personas, buenos ciudadanos, que nada ni nadie le ha dado lo que tienen porque todo ha sido por medio de sus estudios, su esfuerzo y que no necesitan a Dios? Así estaba esa civilización. Claro que cuando Dios vio todo esto que estaba haciendo el hombre no llegó hasta los cielos donde ellos pensaban. Dios tuvo que bajar. Y yo me imagino que se les quedaba viendo y decía, ¿y ahora qué estos que están haciendo? Claramente él entendía lo que estaba sucediendo. Y me imagino que después de todo el diluvio y todo lo que había sucedido, Dios estaba pensando, pues no importa qué tan alto lleguen, o cuánto dinero se vayan a gastar, o qué tan importantes sean, siguen siendo un desastre sin mí. Siguen siendo un desastre sin mí. No importa si tienen influencias, dinero, estudios. Si no tienen a Cristo, no tienen nada. Así que Dios tuvo que bajar porque ellos no iban a llegar hasta donde estaba Dios. Usted ya conoce parte de esta historia. Y
cambia el idioma, los dispersa. Bueno, ya no le cuento más detalles para que usted pueda hacer la tarea a gusto, para que usted lo disfrute ahí en su lectura en la casa. Pero sucede que en ese ambiente, en esa civilización, en ese lugar, era donde estaba habitando Abraham. Por ahí era vecino Abraham. Vivía por ahí en alguna de esas colonias, ¿no? Por ahí en los calderos. Dice la escritura que en Ur de los calderos, ¿eh? Por ahí vivía Abraham. Era un fraccionamiento que estaba ya muy bonito. Sí, porque Abraham tenía lana, ¿verdad? La familia de Abraham tenía dinero. Entonces le dice el Señor a Abraham: Abraham, tengo algo para ti, tengo un plan para ti, pero necesito que salgas de ahí. Necesito que salgas de aquí. En otras palabras, si quieres ver a dónde te voy a llevar, algo que no te voy a mostrar en este momento, pero tienes que dejar todo lo que tienes, el lugar donde vives. No puedes estar aquí. Tienes que irte de aquí. No puedes estar rodeado de este paganismo, no puedes estar rodeado de todas estas personas e intentar querer tenerme a mí. No puedes vivir en una sociedad de esta forma. No puedes vivir así como has estado viviendo. Así que saldrás, confiarás en mí, porque yo sé a dónde te voy a llevar, aunque todavía no te lo voy a mostrar. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado una palabra, una promesa de Dios, o que sentimos que viene de Dios, y se nos dificulta soltar algo, o se nos dificulta dejar algo, o caminar simplemente hacia adelante y dejar algo atrás? Yo creo que a todos nos ha pasado algo parecido, en mayor o menor dimensión. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo es como dice Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. A ver si ya más o menos me iban entendiendo a qué me refería. A ver si me di a entender. Dice: no ames o no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Que dejara atrás el mundo, que dejara atrás ese lugar donde él vivía, donde había tanta corrupción, tanto paganismo, tanto yo soy, que no era yo soy el que soy, sino era el hombre mismo tratando de ser el mismo Dios. ¿Perdón? Así es, exactamente. No podía Abraham vivir en ese medio. No podía Dios hacer algo con Abraham mientras estuviese, vamos a decirlo así como decimos en la actualidad, mientras anduviera Abraham en el mundial. En otras palabras, no podía hacer nada Dios con Abraham mientras él siguiera involucrado en el mundo. Y no estoy hablando de la sociedad, sino estoy hablando de ese sistema en el que se vivía, que no era un sistema que incluyera a Dios. Nosotros cuando hablamos de cuestiones del mundo, o cuando hablamos de cuestiones que no son de Dios o del mundial, como alguna gente decimos o dicen, estamos hablando de cosas que hacemos en esta tierra, en esta vida, pero que no tomamos en cuenta a Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando alguien se dedica a algo o hace algo, pero ese algo que él hace o se dedica o vive o el ambiente en el que está no incluye a Dios, estamos hablando del mundo. Estamos hablando de un ambiente que no permite que esté Dios ahí incluido. Si convives con el mundo, no puedes tenerme a mí, nos dice Juan. Dios ha llamado a todo cristiano, a todos nosotros, a dejar todo lo mundano, a dejar atrás lo mundano,
a dejar la carne, ¿verdad? Como también mucha gente dice o decimos. No nos dice que dejemos de vivir, no nos dice que nos encerremos en una burbuja o que no podamos compartir con la gente, hablar con la gente, trabajar, porque eso sería aislarnos. Nos dice que no nos involucremos en las cosas del mundo, en lo mundano. ¿Nos estamos explicando? Es algo diferente. Cuando hablamos de lo mundano, estamos hablando de actitudes, de acciones que están dejando total y completamente fuera a Dios. Cuando alguien es mundano, es cuando tiene esas actitudes, esas acciones, y es difícil que Dios entre ahí. Dios, tenemos que recordar que Dios nos ha salvado de este mundo, para que no estemos en este mundo. Y el mundo, refiriéndose a esas ideologías, a esas filosofías, cosas que vivimos en este mundo que no son de Dios o que dejan fuera a Dios. Para entenderlo un poquito mejor, por ejemplo, en el mundo de las finanzas se habla de números, se habla de dinero, se habla de inversiones, pero usted escucha en algún momento que hablen de Dios. Nomás en el billete de dólar, ¿verdad? Que dice "In God we trust". Cuando hablamos, por ejemplo, de la política, tampoco incluyen a Dios. En los deportes, ya ve que inclusive se hacen controversias porque algunos jugadores hacen señales o referencias a Dios. Son lugares, son filosofías, son formas de ser, de pensar y de vivir que dejan fuera a Dios. Ahora, no quiere decir que totalmente nos aislemos, que estemos en una isla, en una burbuja y que no vamos a convivir con aquello. Pero lo que el Señor quiere es que no nos involucremos de tal manera que dejemos a Dios fuera de ahí. ¿Me estoy explicando? Fuera de ahí. Son lugares donde el pensamiento está orientado a un solo tema en específico y que en todo momento dejan fuera a Dios. Cuando nosotros hablamos de Satanás o que le decimos también el enemigo busca que nosotros nos enrolemos, nos involucremos en muchas de estas situaciones para que dejemos fuera a Dios. Y Dios nos dice, si quieres más de mí, tienes que salir de ahí. Nuestra vida no debe de ser definida por dejar fuera a Dios. Nosotros como cristianos tenemos en todo momento que tener una relación con Cristo, con el Señor. Ya lo veíamos en el caso de Enoc, tenemos que caminar con Dios, y caminar con Dios es estar día a día en una relación con Él, donde desde que nos despertamos hasta cada actividad que hacemos durante el día esté siempre Dios presente con nosotros, que nos ayude a tomar decisiones, pedirle la opinión a Dios antes de dar un paso más. Nuestra vida no debe ser definida por dejar a Dios fuera de nuestras casas, de nuestras cosas. No debe de salir el Señor de nuestra vida. Hay mucha gente que cuando empieza a involucrarse en estas formas de ser, de vivir, o inclusive situaciones de trabajo, déjeme le digo, usan a Dios como si fuera una llanta extra, ¿verdad? Nada más lo sacan de la cajuela cuando necesitan reemplazar la llanta, porque no pueden seguir avanzando. Es en el único momento que le abren la cajuela, Señor, sí, ayúdame, cambia la llanta, ok, otra vez. El Señor quiere que salgas de ese mundo, que salgas de lo mundano, que no participes en cosas de la carne, en cosas mundanas. Él quiere que salgas de ahí. A Abraham le dice, sal de ahí, deja tu casa, tu parentela, sal de ahí y ve al lugar que yo te llevaré, sin decirle aún cuál. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué le motivó a Abraham a salir de ahí? Porque si alguno de nosotros nos dice el Señor, sal de ahí, deja tus chivas y vámonos. Yo creo que no cualquiera
agarramos todo y nos vamos, ¿verdad? Es una decisión muy difícil. ¿Qué motivó entonces a Abraham para tomar esta decisión? ¿Qué le dijo? El Señor le dijo, tengo una herencia para ti. Tengo una herencia para ti. Obviamente Abraham salió a recibir esa herencia. Y quiero decir de Pacto Vivo que Dios tiene una herencia para cada uno de nosotros. Él tiene una herencia para ti, tiene una herencia para mí, para cada uno de nosotros. Él tiene para ti un propósito que tú tienes que cumplir. Él te ha llamado desde el momento que tú le dijiste a Cristo Jesús, Señor, te recibo como mi Señor, mi Salvador. Ahí escuchaste la voz del Señor cuando te dijo, sal de ahí, porque te voy a llevar al lugar donde vas a cumplir tu propósito, al lugar donde yo te voy a llevar. Ahora, algo bien interesante es que no nos va a mostrar el destino a donde nos va a llevar hasta que nos atrevamos a salir de ahí. Mientras sigamos conviviendo con el mundo, no nos va a mostrar el Señor ni nuestro propósito, ni el lugar a donde nos va a llevar. No nos va a mostrar nada. Y cuando nosotros somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Y si somos enemigos de Dios, Dios no se va a comunicar contigo. Es algo tan sencillo. No vas a escuchar a Dios hablarte. No vas a escuchar la voz de Dios. No vas a recibir respuesta a tus oraciones. Ojo con eso. No tendrás dirección. Estarás perdido, sin un objetivo, sin un propósito. La Escritura nos enseña, por ejemplo, a los maridos les dice, honra a tu mujer, cuídala, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros visitamos a Dios ocasionalmente y vivimos con afectos y acciones que dejan a Dios fuera, pues obviamente el Señor no te va a llevar a ningún lado. Tienes primero que atreverte a salir de ahí, a salir de ese sistema. Fíjate, uno de los síntomas, vamos a decirlo así, uno de los síntomas en los que tú te puedes dar cuenta, y esto anótelo por ahí, porque acuérdese que Pacto Vivo somos una casa donde queremos que cada uno de ustedes crezca y se desarrolle en Cristo, que llegue a la madurez. Uno de los síntomas que usted puede notar si va avanzando bien y va llegando a esa madurez es que las cosas del mundo ya no le llaman la atención, ya no le mueven, ya no le mueven. ¿Sí me estoy explicando? Oye, que mira, vámonos allá. No, ya no. Que oye, que mira, vamos a platicar del... No, tampoco. Qué aburrido. Oye, que mira la hermana, el pastor. No me interesa. Es un síntoma de que tú vas creciendo espiritualmente. La pasión por las cosas del mundo se va apagando. La pasión por las cosas del mundo ya no es la misma, ya no te emociona. La pasión por Dios, esa sí va creciendo, esa sí va en aumento, esa sí cada día tú quieres saber más, conocer más, estar con Él. Baja la pasión por el mundo, crece la pasión por Dios. Ese es un síntoma que debes de experimentar cuando tú vas caminando hacia la madurez. Si todavía te jala un poquito ahí algunas cosas, nos falta esforzarnos un poco más, salir de ahí. Si amas al mundo más que a Él, más que a Dios, es porque el mundo todavía está llamando tu atención, todavía te tiene atrapado. Fíjese, déjeme, le voy a platicar algo personal.
En alguna etapa de mi vida, bueno, pues siempre uno desea que unos buenos zapatos, una buena ropa, cosas así. O otras cosas, ¿verdad? Que un reloj, que lo que sea. Y normalmente está uno, oye, es que me gusta y es que quiero. Y anda uno por las tiendas y a veces uno no se detiene y sale uno con algo en las manos. Pero cuando ya estás más metido en el Señor, a lo mejor es una situación muy simplona, pero cuando ya estás más metido con el Señor, podemos ir, y digo podemos porque nos ha pasado a la pastora y a su servidor. Andamos en las tiendas y no andamos deseando nada. No sé cómo explicárselo. No necesitamos nada. O sea, así como que comprarlo impulsivamente, no. Y esa también es otra receta, ¿verdad? Cuando vaya a las tiendas, usted hágase la pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? Si lo necesita, pues obviamente tiene que comprarlo, porque es una cuestión de necesidad. Pero si nada más es porque quiero, bueno, pues examínelo, ¿verdad? Evalúelo. Pero ahí se puede ir dando cuenta de este tipo de cosas. Yo sé de otros y ya está en Cristo. Yo sé de gente que no se resiste a ir a otras cosas y ya están en Cristo. Entonces ahí puede uno ir viendo la madurez de la situación. Ahora, el problema de Abraham no era el donde nació, no era el donde creció, donde tenía sus pertenencias, sus afecciones. El problema que él enfrentó era qué tan difícil era dejarlo. Qué tan difícil es dejar eso atrás. Porque no es solamente una situación de cuestiones de objetos o de cosas, sino en muchas ocasiones también es una situación de un sistema de creencias. Un sistema de qué creo, qué me enseñaron, con qué me quedé, así decimos en la actualidad, ¿verdad? Con qué me quedé casado, qué idea es la que se me quedó en la cabeza. Eso es un sistema de creencias. A veces es más fácil dejarlo físico, dejarlo material, pero el sistema de creencias es bien difícil de dejarlo. Es como en alguna ocasión que le decía, usted puede salir del rancho, pero el rancho no sale de usted. Son situaciones y son ideas que uno trae ahí muy arraigadas. Hay que desaprender, exactamente. Pero Abraham, cuando escuchó la voz de Dios que le dijo, sal de ahí, Abraham fue obediente. Inmediatamente lo dejó y se fue, porque su herencia fue más importante que la situación de vida que estaba teniendo en ese momento. La herencia que él vio en Dios fue muchísimo más importante. Ahora la pregunta, pacto vivo, ¿es Dios más importante que donde te encuentras actualmente? Digo, suponiendo que estás en una situación donde te arrastra todavía hacia el mundo. Yo sé que ya aquí ya no tenemos gente así, pero lo digo por fe. Dios sabe que a donde te quiere llevar, tienes que estar dispuesto a dejarte llevar, a salir de ahí e ir a donde tienes que ir. Tienes que estar dispuesto a despedirte, tienes que estar dispuesto a decir adiós, tienes que estar dispuesto a cambiar de ruta, tienes que estar dispuesto a dejar muchas cosas. Y mira, te lo pongo en un contexto un poquito más moderno, tienes que estar dispuesto a dejar una amistad. Tienes que estar dispuesto a dejar una relación. Tienes que estar a veces dispuesto a dejar un trabajo. Tienes que estar dispuesto a salir y dejar algo que te está impidiendo tener una relación con Dios. Eso es a lo que nos está llamando el Señor. Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio.
Déjenme le explico aquí rápido esto, no me voy a centrar en esta enseñanza hoy, pero cuando Jesús muere afuera de Jerusalén. Porque en Jerusalén estaba el judaísmo. Y Jesús es sacado de la ciudad y muere, usted sabe, en el Gólgota, pero ya eso era a las afueras de la ciudad. Porque usted no puede estar en un ambiente religioso y no permitir que se le identifique con Cristo. No puede ser parte del sistema del mundo. Usted tiene que estar en todo momento identificado con Jesús. A menos de que nos atrevamos a dejar lo viejo, no vamos a descubrir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. La pregunta es, ¿lo quieres a Él o quieres seguir viviendo donde estás, y no tenerlo a Él? Porque, así como dice Santiago 4 también, dice, porque no convivirá con el mundo. Así que tu vida de fe, conclusión, tu vida de fe requiere una salida del mundo, una salida de lo mundial, una salida de lo mundano. Tenemos que atrevernos a dejar lo mundano, a no participar. Bueno, pasamos al segundo punto. Y el segundo punto es, necesitamos un vivir. Un vivir. Tu vida de fe, según Abraham, la superestrella de la fe, nos indica que se requiere un vivir, una vida de fe. Y vamos al versículo 9, Hebreos 11, 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así que Abraham salió y vivió por fe. Habitó, ¿verdad? Dice ahí en la escritura. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Esto quiere decir que habitó como forastero, como en las películas de vaqueros, ¿verdad? Vino el forastero. Habitó como forastero. Él salió de los calderos, él salió del paganismo y ahora está en la tierra que Dios le prometió. Pero en esa tierra que Dios le prometió tiene que estar viviendo como extranjero. Y algo bien interesante es que vivía en esa tierra, que era la tierra prometida, pero ya estaba viviendo aún como extranjero en medio de la promesa. En medio de la promesa. Muchos de nosotros tenemos un propósito y tenemos un destino en el Señor. Pero muchos de nosotros estamos en la sala de espera. Se lo voy a volver a repetir. Muchos de nosotros nos encontramos en la sala de espera de Dios. En la sala de espera de Dios. Eso le pasó a Abraham. Abraham sale de donde se le pidió que saliera, llega a la tierra prometida. Él todavía no sabía bien a bien que ese era el lugar a donde lo iba a llevar Dios, pero llega a ese lugar y empieza él a habitar, pero como un forastero, porque aparentemente él no pertenecía a ese lugar. Y durante ese tiempo, pues él sentía que la promesa aún no llegaba. Él sentía que la promesa todavía tal vez le faltaba buen rato para llegar. Él se desespera y empieza a preguntarle a Dios como muchos de nosotros le preguntamos: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Verdad que luego nos ponemos así? Hasta dramáticos nos ponemos con Dios. ¿Cómo es que siento como que avanzo, pero luego también voy para atrás? El Señor no se muestra y nos mantiene en la sala de espera. Ahora déjeme le digo algo. No hay mayor disciplina que el Señor le pueda poner a un cristiano que hacerlo esperar.
No me la captó, ¿verdad? La disciplina más grande que usted va a recibir como cristiano es que tiene que aprender a esperar en Dios. Tiene que aprender a esperar. Porque mire, el Señor siempre trabaja en dos vertientes. El Señor siempre trabaja en dos cosas al mismo tiempo. El Señor va a estar trabajando en preparar la promesa para usted, en ir preparando ahí todo lo que Él necesita para usted, para entregarle, para cumplir su propósito. Pero también está trabajando, ¿qué cree? En usted. En irlo moldeando a usted, en irlo preparando a usted. En hacer que usted empiece a ser procesado, trabajado, moldeado, para que tenga la capacidad de recibir la promesa que Él ya está también preparando, o que a veces inclusive ya tiene preparada para entregar en sus manos. Dios siempre trabaja en esos dos lugares, en esas dos vertientes. ¿Cuál quiere que sea su herencia? ¿Usted está listo realmente para recibir esa herencia? Déjeme, le digo también otra cosa. Nosotros no tenemos control sobre la parte de la promesa, porque esa es una promesa de Dios y solamente Él lo sabe, y Él está trabajando en ella y está preparándola. Pero en lo que sí podemos tener control es en la parte del procesamiento que Dios tiene sobre nosotros, sobre nuestra vida. A medida de que nosotros seamos obedientes, moldeables, alineados, que dejemos el mundo, que salgamos y que avancemos como Él nos lo está pidiendo, vamos a lograr que la promesa llegue con mayor rapidez. Usted en los capítulos que va a leer ahí de Génesis, que le dejé de tarea, se va a dar cuenta que a Abraham le pasó lo mismo que a nosotros nos pasa. Abraham se desesperó porque no llegaba la promesa, o porque sentía que andaba peregrinando por todos lados sin ningún sentido. Acuérdese que Abraham ya andaba por ahí de los 75, casi 80, y no llegaba la promesa. Se esperó 25 años. 25 años para recibir la promesa. 25 años que le tomó al Señor moldear a Abraham para poder recibir la promesa. Así que entre más rápido nosotros dejemos el mundo, entre más rápido nos mudemos a obediencia, nos cambiemos a obediencia, Él entregará más rápidamente lo que tiene para nosotros. Porque yo le puedo asegurar que ya lo tiene listo. Él ya tiene listo lo que tiene para usted. Pero necesita seguir trabajando en nosotros. Muchos de nosotros hablamos con el Señor, estamos solicitándole algo y queremos que suceda al estilo microondas, ¿verdad? En 2 o 3 minutos. No puede ser así. En un solo clic, ¿verdad? Ahora que estamos muy metidos en la tecnología, queremos que todo salga en un clic. Y no es así. Y esto lo hace el Señor. Ojo con esto. Esto lo hace el Señor porque no quiere darte un destino, no quiere darte un propósito, no quiere entregarte una promesa que cause que te olvides de Él. ¿Y cuántas veces lo hemos visto? Y yo estoy seguro que ni siquiera es lo que verdaderamente tenía Dios preparado para esas personas. Pero les da una probadita, les da un dulcecito para ver si ya están listos y se nos pierden. Como el chiste del perrito de casi me pierdo. Luego se los cuento. Así que Abraham era un forastero viviendo en tierra ajena. Dios no quiere que tengas apegos en este mundo. Nosotros también, como hijos de Cristo, como hijos de Dios en Cristo, también somos forasteros en este mundo. Dios no quiere que tengas apegos a cosas del mundo. Tenemos que viajar ligero. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa que el Señor nos diga.
Porque esta tierra en la que vivimos no es un lugar permanente. Nosotros estamos de paso. Estamos de paso. La palabra así nos lo dice. La palabra nos dice que no somos de este mundo. Ahora, también muchos de nosotros no hemos visto más la presencia de Dios. Tal vez nos hemos tardado 50 años en situaciones que debimos haber avanzado en 3. Pero el Señor lo que quiere es que podamos crecer con Él, que podamos ser moldeados en Él. Y hay muchísimas historias en las Escrituras donde podemos ver que el Señor pudo haber actuado antes, pero el personaje, el héroe, no estaba aún preparado y listo. A mí me impresiona mucho el caso de Moisés. Moisés había nacido para ser el libertador del pueblo. Y tuvo que esperar 40 años para ser moldeado en el desierto para poder cumplir con su misión. Claro que los primeros 40 años también fueron decisivos, porque él aprendió, fue criado como el príncipe de Egipto. Y si acumulamos esos 40 más los otros 40 del desierto, estamos hablando de que Moisés se tardó 80 años en cumplir el propósito de Dios. Así que, Pacto Vivo, no te desesperes. Trabaja en no tener apegos, trabaja en salir del mundo, trabaja en salir de donde el Señor te está pidiendo. Alíñate con el Señor y yo te puedo asegurar que vas a ver la mano de Dios muy pronto. Dios tiene que ver esa flexibilidad en nosotros, que diga, no hombre, si al Jaime le digo esto, lo va a hacer. Que sienta que, sí, amén, que el Señor se dé cuenta que tenemos esa flexibilidad. Abraham tuvo esa voluntad, esa flexibilidad de salir de donde el Señor le pidió. Vamos, número 3, porque veo que ya se me están congelando. Número 3. Dijimos que era un dejar, un vivir. Número 3, un mirar. Esto sonó así como 2 mujeres, un camino, ¿verdad? Pero un salir, un vivir. Esta es la tercera, un mirar. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Ahora, esta parte es bien importante y yo creo que es la parte medular de esto que hoy estamos aquí platicando y enseñando. Yo sé que para muchos de ustedes no va a ser nuevo, pero vamos a verlo desde la perspectiva de Abraham. No se vaya a perder de esta parte, no se me va a dormir. Abraham dejó el mundo. Nunca más se asoció de cosas que dejaran a Dios fuera de su vida. Podemos ver cómo Abraham caminaba constantemente con Dios, pedía consejo constantemente con Dios. Eso quiere decir que aprendió a vivir con el Señor. Aprendió a seguir el movimiento que el Señor le marcaba para su vida día a día. Porque Dios, antes de darte destino, Pacto Vivo, antes de darte destino, Él va a tratar con tu desarrollo. Ya lo veníamos viendo. Así que tenemos que entender que el Señor nos va a llevar por primeramente liberación, posteriormente por un desarrollo y finalmente nos va a llevar a nuestro destino. Primero nos va a liberar, nos va a desarrollar y nos va a llevar a destino. Ahora, la forma en que Abraham pudo sobrevivir y pudo subsistir esos 25 años y más, ¿cómo fue? Él tuvo que mantener un mirar, por eso le digo, la tercera parte es un mirar. ¿Qué quiere decir esto? Él tuvo que mantener su mirada al cielo. Tuvo que mantener su mirada al cielo. Él mantenía su mirada hacia lo eterno en todo momento. Buscaba esa ciudad, como dice en el versículo, buscaba esa ciudad cuyo constructor y arqui era Dios. La ciudad celestial.
Era en lo que Abraham constantemente contemplaba los cielos y buscaba esa ciudad celestial. Tenemos que entender que Abraham no iba al cielo, Abraham estaba en la tierra, Abraham vivía en la tierra, pero mantenía su mirada en el cielo. Abraham todavía vivió muchos años más, todavía no estaba ni cerca de ir a la presencia del Señor. Sin embargo, él tenía su mirada permanentemente hacia el cielo. ¿Cuál era el secreto? Y ahí va el secreto, Pacto Vivo. Tenemos que aprender a mirar al cielo mientras estemos vivos aquí en la tierra. Se oye muy sencillo, pero créame que no es sencillo. Tenemos que buscar en todo momento, mantener esa mirada en el Señor, mantener nuestra vista hacia el cielo, hacia lo eterno, y dejar de estarnos fijando, de estarnos entreteniendo, de estarnos asustando, porque también eso sería otra palabra, de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Si dejamos de buscar el cielo y empezamos a ver la tierra, lo terrenal, lo que nos rodea, nuestros problemas, nuestras dificultades, lo que tanto que sufro yo, tanto que me golpean, vamos a estar viendo por una lente equivocada. Vamos a estar viendo las cosas desde una perspectiva errónea. ¿Le ha tocado ver así con una lupa? Digo, usted sabe que la lupa, si la ponemos, podemos ver las cosas magnificadas, ¿verdad? Pero si usted quiere ver con una lupa y caminar, ¿verdad que no se puede? Se distorsionan las cosas. Cuando nosotros empezamos a ver nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestro día a día terrenal, y no mantenemos la mirada en el cielo, vamos a ver todo distorsionado. Nos vamos a conflictuar, nos vamos a asustar inclusive, y vamos a perder el rumbo. Vamos a pensar que lo que nos rodea y la situación en la que vivimos es todo lo que hay. Y dejamos de recibir de Dios esa pequeña porción o esas muchas pequeñas porciones que nos van a alimentar día a día y que nos van a dar el ánimo, las fuerzas y la vitalidad para seguir adelante. Hay dos extremos que se están viviendo en la actualidad en el cristianismo. Uno de ellos es donde todo está bien, donde el cielo ya hizo todo, donde tú eres un campeón, donde eres Juan Camaney y no importa lo que hagas porque ya estás del otro lado. Entonces puedes vivir la vida loca, te puedes divertir, te puedes tatuar, te puedes ir a los conciertos y todo está bien padre. Y el otro extremo del cristianismo es donde todo está prohibido, porque todo está mal, porque todo es del mundo, porque el cine es del diablo, las tiendas son del diablo, el circo es del diablo. Y pues de repente decimos, ay, pues, ¿será Dios un pobre diablo que no tiene nada? ¿Me estoy explicando? Se vive mucho en esas dos versiones, pero cuando vivimos así es porque no tenemos una mirada en el cielo. Es porque no entendemos que aunque estamos plantados en la tierra, aunque vivimos plantados con los pies en la tierra, nosotros no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y nuestra esperanza y nuestra victoria está en el Señor. Sin perder de vista que tengo que estar alineado con Él en todo momento por medio de su palabra, por medio de sus escrituras, por medio de la oración, por medio de la alabanza. ¿Me estoy explicando? Tenemos que cumplir con el Señor, pero tampoco no es para dejar de vivir en el mundo. Dios quiere que miremos el cielo, pero que mantengamos los pies en la tierra, los pies en el suelo, los pies firmes en la tierra, pero con la mirada en el cielo.
donde el cielo le va a pasar la información a la tierra para que nosotros podamos tener dirección, perspectiva, discernimiento. Y ahí con esa información, ahí verdaderamente sí vamos a saber qué está bien y qué está mal. ¿Me estoy explicando? No porque nos lo prohíban o no porque nos lo permitan, sino porque yo estoy teniendo una información que viene del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Así que hasta que venga tu cambio, hasta que Dios llegue con tu promesa, hasta que Dios haga que cambie tu situación, tú tienes que mantener tu mirada en el cielo. Y dice Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Así que te recomiendo, Pacto Vivo, no estés muy agarrado de este mundo. Cuando nosotros nos empezamos a agarrar del mundo, es como cuando la gente se empieza a agarrar de una droga. ¿De veras, ¿Qué sucede cuando alguien empieza a agarrarse de una droga? Empieza a consumir poco, pero luego es más y cada día es más. Y Satanás se va a encargar de distribuirte esa droga para que cada día sea más, hasta que estés totalmente enredado, agarrado del mundo y que no puedes salir de ahí. Así que debido a que este mundo es pasajero, debemos de mantener la mirada en lo eterno. Eso va a ayudarnos a tener un mover en esta tierra de una manera distinta, porque es un mover temporal. Cuando pierdes tu mirada del cielo, tu perspectiva se va a arruinar aquí en la tierra. Si tu mirada y tu mente deja el cielo, solo vas a vivir en el mundo, en lo terrenal. Y vas a intentar hacer las cosas por ti mismo, con tus propias fuerzas, así como lo hizo la sociedad en los tiempos de Nimrod. Pero si tenemos una mente en lo eterno, si tenemos nuestra mirada en el cielo, vamos a estar buscando las cosas de arriba y estaremos preparados para el tiempo en el que tenemos que ir ciertamente hacia el cielo. Y vamos a estar en una condición correcta y perfecta para llegar a Él. Como decíamos en mis tiempos, vas a llegar sin tocar baranda. O sea, derechito. También eran sus tiempos, ¿verdad? Mire lo que dice Colosenses 3:2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Mirando lo eterno mientras viva en lo físico, es lo que tenemos que hacer. Debemos hacer un cambio de nuestra perspectiva. Tenemos que pensar en las cosas del cielo, pero funcionando aquí en la tierra. Fíjese, cuando hagan la tarea que les estoy dejando de leer Génesis 11, 12 y 13, pero sobre todo en Génesis 12 y 13, se van a dar cuenta de algo. Abraham, cuando empezó a caminar, cuando salió de donde estaba, que el Señor le llamó, Abraham a cada lugar que llegaba, hacía un altar. Acomodaba inmediatamente unas rocas y se conectaba con el cielo, buscaba al Señor y entraba en adoración. Porque cuando hay altar, tiene que haber adoración. Él inmediatamente buscaba hacer un altar, buscaba agradarle al Padre por medio de adoración, para que el Señor le mostrara el siguiente paso, para que el Señor le mostrara la dirección en la que tenía que dirigirse. Hubo casos en los que él sentía que tenía que ser a la izquierda y después de avanzar un rato, como 3 cuadras, decía, no, por aquí no era.
y se regresaba donde estaba el altar anterior y otra vez oraba hasta que el Señor le decía: no, hombre, tarugo, ¡pah! Era a la derecha. Pues bueno, ahí va a la derecha. Es que estaba sentado al revés y entendió que... Pero el Señor en todo momento le daba perspectiva, el Señor en todo momento lo guiaba, el Señor en todo momento le daba dirección, porque había altar y había adoración. Un altar tiene que estar de permanente en tu vida. No solamente el día que asistas a la iglesia, porque Abraham cargaba con el altar. Abraham levantaba su altar y se lo llevaba con él a donde él fuera. No solamente iba a la iglesia, también adoraba en su casa. También oraba en su casa, en su trabajo. Yo sé que aquí todos lo hacemos, por fe otra vez. Así que cada que se encontraba en una situación difícil, él establecía un altar para recibir información del cielo, mientras mantenía sus pies en la tierra, pero sus ojos de permanente en el cielo. Le voy a volver a decir: si usted solamente adora los domingos, está dejando el altar solamente aquí en la iglesia. Usted tiene que llevarlo a su casa, a su recámara, a su cuarto de guerra, donde usted acostumbre buscar al Señor. La idea es que usted en todo momento pueda tener una perspectiva espiritual de las cosas. Se lo voy a decir de una manera más práctica. ¿Tiene usted un problema en alguna relación de vida? ¿Su pareja, su matrimonio, su familia? Bueno, aquí no, ¿eh? Busque, no en Wikipedia, busque en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Eso es dirección del cielo. Mantenga su mirada en el cielo. ¿Tiene un problema en su trabajo? ¿Qué dice la Escritura con respecto a su trabajo? ¿Tiene un problema con un hermano o hermana? Hay que ver qué dice la Escritura, qué nos está diciendo Dios, y tratar de estar apegados, alineados a lo que nos enseña la Escritura, hasta que Dios nos encuentre, hasta que Dios nos alcance, hasta que Dios nos lleve a nuestro destino fuera de los calderos. Si sales de donde estás y te mueves junto a mí, dice el Señor, y mantienes tu mirada en Jesucristo, que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, Él te va a llevar a casa, Él te va a llevar a la herencia, Él te va a llevar a la promesa, Él te va a llevar a esos lugares celestiales, aún estando aquí en la tierra. Así que la pregunta final: ¿deseas seguir conviviendo con el mundo? ¿O deseas descubrir verdaderamente tu destino, tu propósito en Dios? Así que bueno, la única forma de llegar ahí, la única manera de llegar a ese destino, a ese propósito, es por medio de la fe. Tenemos que caminar con el Señor por fe y mantener nuestra mirada en todo momento hacia Jesucristo. Porque déjate digo algo, nuestra vida es un viaje. Nuestra vida no es un evento, no es algo que ocurre una vez, es un viaje. Nuestra vida no inicia un día en la mañana y termina el día en la noche. Es un día a día, semana a semana, mes a mes y año tras año. Es un viaje. Y hay muchas decisiones que tenemos que tomar. Pero si tenemos la mirada en Cristo y buscamos siempre su dirección, si tomamos siempre en cuenta
lo que Él opina respecto a nosotros por medio de su palabra, Él nos va a llevar a nuestro destino. Él nos va a llevar a ese final donde vamos a tener una vida eterna en su presencia. Porque solamente Él y solo Él sabe y conoce el lugar a donde te va a llevar. Así que vamos a ponernos de pie, que es necesario.